Un hecho que puedes haber encontrado mientras navegabas por internet es que los ciegos no ven la oscuridad, no vemos nada. Si eres ciego, no ves la oscuridad detrás de ti, simplemente no ves nada en absoluto. Así es como es para mí. He estado completamente ciego desde mi nacimiento, y la visión siempre ha sido un concepto muy extraño y abstracto para mí. Nunca he conocido la luz o la oscuridad. Pero eso cambió cuando me ofrecí como voluntario para ser un sujeto de prueba para un proyecto llamado Erebus. Recibí una llamada telefónica en el pasado mes de noviembre, de alguien que decía trabajar para una empresa privada de investigación llamada Laboratorios Noir, diciendo que habían obtenido mi información del NHS. Estaban buscando sujetos con diferentes grados de discapacidad visual para probar algo que llamaban una cámara luminífera, y querían saber si podía venir para una evaluación en persona. Estaban dispuestos a pagarme 50 libras solo por ir, y otras 1000 libras por la prueba si calificaba. Hice que mi hermano me ayudara a investigarlos para asegurarme de que no era una estafa, y llegamos a la conclusión de que era una operación pequeña pero legítima. Era un poco vago lo que hacían exactamente, pero sus proyectos de investigación primarios parecían ser disparates basados en la ciencia experimental. Eso fue, sin duda, un poco alarmante, pero no hizo que la perspectiva de 1000 libras fuera menos tentadora. Me imaginé que ir a una evaluación no podía hacer daño. Mi hermano me llevó a la clínica porque nunca había estado allí antes, pero como no tenía idea de cuánto tiempo llevaría, no le vi ningún sentido a que se quedara. Le aseguré que estaría bien por mi cuenta, y que lo llamaría cuando estuviera lista. En retrospectiva, eso fue un error. Estaban listos para mí tan pronto como llegué. Consentí en que vieran mi historia clínica, respondí oralmente a un cuestionario, dejé que me pincharan el dedo para que me hicieran un análisis de sangre de algún tipo y me sometí a un examen ocular para confirmar que estaba 100% ciega. Durante el cuestionario, escuché una especie de zumbido mecánico muy extraño. Cuando pregunté qué era, me dijeron que era solo un viejo escáner que alguien estaba usando. En ese momento, supuse que se referían a un escáner de documentos. Después de todo eso, me dieron una entrevista personal con una mujer que se presentó como la señora Noir. Me reí ahogadamente de lo que asumí como un seudónimo muy obvio, dado el nombre de su compañía y su naturaleza misteriosa. Pero supongo que hay gente que se llama Noir, así que quizá fue una feliz coincidencia. He terminado de revisar toda su información y los resultados de las pruebas, y creo que sería un excelente sujeto de prueba para el proyecto Erebus, dijo mientras escuchaba el crujido de la costosa tapicería de cuero desde su silla de oficina. No pude evitar notar que la silla de huéspedes en la que estaba era de una calidad mucho menor, lo que me dijo mucho sobre cómo la señora Noir veía a sus subordinados y a los sujetos de prueba. Olía fuertemente a cachemira, por lo que supuse que también estaba bien vestida, además de oler con fastidio e inmaculadamente limpia. Su voz era bastante joven, de unos 20 y tantos años, y hablaba con un acento inglés de rey propiamente aristocrático. Sospeché que había usado su riqueza familiar para financiar este peculiar proyecto suyo. Asumo que tiene algunas preguntas antes de aceptar. La oí decir, y me di cuenta de que me había distraído mientras aún hablaba. Bueno, todavía no estoy segura de lo que es el proyecto, le respondí, nerviosa, moviéndome con mi bastón plegado. Cámara luminífera suena como un nombre elegante para un cuarto oscuro. ¿Has oído hablar de las cámaras anecoicas, Marisa? Me preguntó al oír el sonido de sus dedos golpeando suavemente en una pantalla táctil. Son los espacios más insonorizados que existen, los lugares más tranquilos del mundo. Son tan silenciosos que puedes escuchar tus propios órganos moverse. La mayoría de la gente encuentra la experiencia bastante desconcertante, y no puede soportar estar en uno durante más de una hora. Las cámaras electromagnéticas anecoicas también existen, pero no tienen el mismo impacto psicológico que las acústicas. Nuestra cámara luminífera no solo bloquea toda la luz, no solo absorbe toda la luz, sino que es literalmente un espacio donde la luz no puede existir. Si se enciende una antorcha frente a una persona, la luz nunca llegaría a su retina. ¿Bloqueada? ¿Por qué? Pregunté con curiosidad. ¿Has oído hablar del éter luminiscente?, preguntó ella en respuesta, tomando un sorbo de lo que olía a té de azafrán, y nunca me preguntó si me gustaría un poco.
Sí, creo que sí. Es una teoría desacreditada sobre la existencia de la luz únicamente como una onda en un medio que de otra manera sería indetectable, ¿verdad? Dije que insegura. Desacreditada no es el término que yo usaría. Las teorías científicas nunca se prueban o desmienten completamente sin discusión, simplemente se ajustan para acomodar nuevas evidencias, dijo con seguridad. Oh, sí, por supuesto, sonreí débilmente, preguntándome con qué clase de loco pseudocientífico me había involucrado. Entonces, dices que tu cámara luminífera funciona modificando el éter lumínico para que la luz no pueda existir dentro de ella. Esa es la esencia de esto, sí, respondió. Su silla crujió de nuevo cuando se inclinó hacia atrás en ella. Y como resultado, es el lugar más oscuro del universo. ¿Sabes que el cuerpo humano es luminiscente en el espectro infrarrojo? Eso significa que no importa a dónde vaya una persona, siempre tiene luz con ella, incluso si no puede verla. Pero al igual que el silencio de una cámara anecoica hace que los sonidos antes inaudibles sean bastante notables, hemos encontrado que la ausencia de cualquier luz ambiental en absoluto permite la aparición de algunos fenómenos bastante interesantes que hasta ahora no se han observado. ¿Qué tipo de fenómenos? Pregunté, repentinamente preocupada. Por el bien del experimento, me temo que necesitaré que vayas completamente a ciegas, respondió. Bueno, ¿voy a estar en algún tipo de peligro? Le pregunté. No físicamente, no, me aseguró. Psicológicamente, sin embargo, es un poco confuso. Todos nuestros otros sujetos, ciegos, encontraron la oscuridad absoluta y extremadamente inquietante. No fueron incapaces de tolerarla por más de unos momentos. Sin embargo, usted no puede ver la oscuridad. No ves nada, y nos gustaría saber qué efectos, si los hay, tiene nuestra cámara en ti. Y no voy a estar expuesta a ningún tipo de radiación o químicos peligrosos o algo así. ¿Es solo éter aluminífero? Pregunté, esperando no parecer demasiado incrédula. Sí, y es completamente inofensivo, prometió. Todo lo que tienes que hacer es sentarte en una habitación oscura tanto tiempo como puedas, y te irás 1000 libras más rica. Reflexioné sobre mis opciones por un minuto. Obviamente, serían las 1000 libras más rápidas y fáciles que jamás haya ganado. Pero, ¿y si fuera peligroso? No existía el éter luminiscente, así que la señorita Noir claramente tenía 1 o 2 tornillos sueltos. Lo que sea que haya hecho la cámara luminífera podría ser muy peligroso, pero también podría no hacer nada en absoluto. Dijo que había habido otros sujetos de prueba, y a menos que estuviera mintiendo descaradamente sobre eso, seguramente uno de ellos habría notificado a las autoridades si hubieran sufrido un daño grave, o sus parientes más cercanos lo habrían hecho si hubieran muerto. En ese caso, entonces, ¿dónde firmo? Me deslizó un acuerdo de confidencialidad, en versión braille, y después de leerlo firmé y puse mis iniciales donde ella apuntara mi mano. Una vez que las legalidades terminaron, me llevó al final del pasillo y a la cámara luminífera del proyecto Erebus. Me llevó directamente a ella y me dijo que me sentara en una silla, sin que me diera ninguna descripción del dispositivo en sí. Sin embargo, puedo ecolocalizar un poco, y tuve la impresión de que la cámara era redonda, tal vez un par de metros de diámetro, con una cáscara muy dura y lisa. Una vez que estuve en mi lugar, la señora Noir cerró la puerta deslizándola, y la selló con un claro silbido. Eso me puso un poco nervioso, ya que me hizo creer que la cámara era hermética, pero por lo demás, no noté ningún cambio. Había asumido que sería una cámara de privación sensorial de algún tipo, pero aún podía oír un movimiento apagado en el otro lado. Las voces eran en gran parte indistintas, pero oí a la señora Noir dar la orden muy clara de apagar las luces y encender la oscuridad. La cámara empezó a zumbar, un zumbido muy extraño y antinatural que no se parecía en nada a lo que había oído antes y que me dio escalofríos. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. ¿Alguna vez escuchó un ruido blanco que no notó que estaba ahí hasta que se detuvo? De repente sentí que algo había desaparecido, algo que siempre había estado ahí pero que nunca había notado, como un pez que nunca supo que era el agua hasta que se la quitaron. Realmente no había luz dentro de esa cámara, y aunque había estado completamente ciego desde el nacimiento, sentí su ausencia.
La perfecta oscuridad que sentí envolviéndome fue espeluznante, pero no inmediatamente alarmante. Era una sensación extraña, y no sabía qué hacer con ella. A medida que se hacía más fuerte, cada vez tenía más la impresión de que era algo abominable, que no podía existir bajo las leyes de la naturaleza tal y como yo las entendía. Y entonces me di cuenta de por qué esta nueva sensación me parecía tan extraña. Era la vista. No solo estaba sintiendo esta oscuridad de otro mundo, la estaba viendo. No entiendo cómo, pero la primera y única cosa que vi fue la oscuridad primordial dentro de la cámara luminífera. Estaba horrorizada y confundida, pero también curiosa, así que no pedí que me dejaran salir de la cámara todavía. Miré fijamente a la oscuridad impenetrable tan profundamente como pude, y cuanto más tiempo lo hacía, más tiempo tenía la sensación de que algo me miraba. Ahora que podía ver esta oscuridad, ella, o algo en ella, podía verme, de repente tuve un profundo y reflexivo jadeo, lo suficientemente fuerte para que mi ecolocalización me hiciera saber que la cámara ya no parecía tener solo 2 metros de ancho. No podía sentir las paredes en absoluto. Creo que fue porque mi cerebro estaba dedicando todo el poder de procesamiento disponible para dar sentido a esta visión de la oscuridad. La gente como yo, que ha sido ciega desde el nacimiento o la infancia, realmente tiene sentidos no visuales más agudos, porque nuestras cortezas visuales se han recableado para procesar más a fondo nuestra entrada sensorial restante. Ahora estaba experimentando lo contrario. Todos mis otros sentidos se entumecen cuando mi corteza visual intenta cumplir su propósito. Realmente era una cruel ironía. Pude ver por primera vez, y no habría ni un fotón de luz con el que ver. Cuando más necesitaba que mis restantes sentidos estuvieran más agudos, se apagaban, ya que la novedosa oscuridad exigía tanto análisis de mi cerebro. Traté de luchar contra ella, traté de escuchar, traté de ecolocalizar para averiguar qué había en la oscuridad conmigo. En cambio, sentí una respiración caliente, fétida y rancia en la nuca. Grité y salté de la silla. Mi único pensamiento era golpear y gritar en la puerta de la cámara hasta que me dejaran salir o la derribara yo mismo. Pero no estaba allí. Debería haber sido solo uno o como mucho 2 pasos delante de mí, pero no lo estaba. La oscuridad en la que me había encontrado era de alguna manera mucho más grande que la propia cámara. Aterrorizado más allá de la razón, corrí tan rápido como pude, sin saber lo que había delante, pero desesperado por escapar de lo que había detrás de mí. Pero no podía escapar. No me perseguía, porque no oía ninguna señal de persecución, pero no podía tomar ninguna distancia. No importaba lo rápido que corriera o en qué dirección, todavía podía oír su respiración raída detrás de mí, oler el olor de la muerte y la descomposición que llevaba consigo. Estaba en la oscuridad, una parte de la oscuridad, y no podía escapar de esa oscuridad. Se hizo más y más difícil respirar cuando el hedor de la cosa se intensificó, y finalmente caí de rodillas, amordazado y con náuseas, a merced de lo que había en la oscuridad conmigo. Desplegué mi bastón y empecé a balancearlo a mi alrededor en un último esfuerzo por defenderme, pero nunca hizo contacto con nada sólido. ¿Quién está ahí?, dije, con lágrimas de desesperación cayendo por mis mejillas. Tal vez en respuesta a mí, o tal vez no. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que mi ecolocalización fuera suficiente para tener una vaga idea de sus dimensiones. Era una forma irregular y oblonga del tamaño de una persona, suspendida verticalmente a un pie del suelo. Tenía marcas de viruela con varios orificios que exhalaban vapores malolientes. Toda su forma se expandía y se contrae mucho con cada respiración agitada. Se estremecía en lo que parecía un dolor con cada exhalación, pero por lo demás era bastante letárgica y lenta. Estaba justo delante de mí ahora, a pocos centímetros de mi cara. Estaba temblando, sollozando incontrolablemente. ¿Qué era esta cosa? Esta cosa extraña, de otro mundo, alienígena, ¿y qué quería? ¿Quería hacerme daño o simplemente estaba investigando a un intruso en su territorio? Solo quería alejarlo de mí, y como no podía huir, decidí que mi única opción era alejarlo. Lentamente levanté mi mano y la coloqué sobre el cuerpo de la entidad. Su carne era suave y húmeda como la masa amasada, y caliente como si se hubiera dejado pudrir en el caluroso sol de verano. No reaccionó a mi toque, así que empujé mi suerte con más fuerza y le di un sutil empujón lejos de mí.
No se movió ni una pulgada. En cambio, sentí un rostro humano sin ojos emerger de la masa, su boca colgando desviada y torcida. Grité y caí de espaldas, intentando hacerlo mejor para alejarme, pero aún así no pude poner ninguna distancia entre yo y esa cosa. Y entonces la cara empezó a entonar. No eran gritos, exactamente, sino un espantoso y antinatural gemido que llevaba consigo el más mínimo indicio de armonía para indicar que podía ser música. Y entonces otra voz se unió al coro. Y luego otra, y luego otra. Sonaba como si la criatura estuviera formando nuevos rostros por todo su cuerpo, cada uno de ellos cantando su himno desgarrador. Más voces vinieron por detrás, otra de las criaturas emergiendo de la oscuridad, ya con una multitud de rostros para unirse al coro. Al menos 3 más se acercaron por los lados, y ahora estaba completamente rodeado. Sus voces se hacían cada vez más fuertes, y yo me agarré las manos a la cabeza en un desesperado intento de bloquearlo. Pensé que me iban a dejar sordo. No, por favor, Dios, no. No puedo ser ciega y sorda. Por favor, no. Desamparada yací en la oscuridad, soportando el ataque acústico de las extrañas monstruosidades que me habían acosado, sin medios ni esperanza de escapar. Afortunadamente, parece que los técnicos que asistieron al experimento no eran ni ignorantes ni apáticos a mi situación. En un instante, el canto se detuvo y la oscuridad fue reemplazada por la completa ausencia de visión que había conocido toda mi vida. Mis oídos seguían zumbando por la música macabra, por lo que no oí que la puerta se abriera, y apenas oí a los ayudantes del laboratorio mientras intentaban consolarme y ayudarme a ponerme de pie. Lo que sí oí fue el mismo zumbido mecánico que oí antes, esta vez acompañado de un montón de lenguaje emocionado que no significaba nada para mí. Me estaban escaneando, y me habían escaneado antes, y estaban perfectamente bien con hacerlo sin preguntarme o decirme. Me hizo preguntarme si no había escapado de una guarida de monstruos a otra. Poco más de media hora y un rápido interrogatorio después, estaba de vuelta en la oficina de la señorita Noir. Mi audición había vuelto a la normalidad, pero estaba muy agitada. No entendía completamente lo que acababa de experimentar, y todavía no lo entiendo. Escuché a la señora Noir entrar, y olí que tenía una taza de chocolate caliente humeante con ella. Esta vez, sin embargo, lo puso directamente delante de mí. Eso es de mi escondite personal. No encontrarás eso en ninguna tienda que hayas pisado. A cuenta de la casa, dijo, con un suave toque de simpatía en su voz mientras se sentaba en su silla. ¿Qué coño acaba de pasar?, le pregunté. Marisa, creo que te debo una disculpa, suspiró. Pensé que como era ciega el efecto de la cámara sería insignificante, incluso inexistente. Parece que en realidad te afectó más severamente que a nuestros sujetos ciegos, probablemente porque no tuviste el lujo de confundir la oscuridad que veías con algo mundano. Pero ¿cómo podía ver algo? ¿Y qué carajo había ahí dentro conmigo? Yo pregunté. La oscuridad, la pura y verdadera oscuridad creada dentro de la cámara luminífera es primordial, tan fundamental que cualquier entidad consciente puede percibirla, con o sin órganos sensoriales visuales, alegó dudosamente. En cuanto a lo que estaba ahí dentro contigo, es un poco más especulativo en este punto. Creemos que están hechos de alguna forma de materia oscura, un ecosistema de sombras y tal vez incluso una civilización compuesta de un tipo de materia que no interactúa con la nuestra. Somos completamente invisibles entre nosotros, al menos en circunstancias normales. Pero, cuando creamos un espacio de verdadera oscuridad primordial sin fotones, eso parece permitir al menos un grado de interacción. Nuestros sujetos videntes también experimentaron cosas, pero no como tú. Creo que puede ser porque experimentaste la oscuridad de una manera que ellos no lo hicieron, y tal vez a través de algún tipo de efecto secundario, tú y esas criaturas se volvieron más reales el uno para el otro de lo que era posible de otra manera. Dejé que sus palabras se asimilaran por un minuto. Esas criaturas, esos monstruos que había encontrado en la cámara, estaban en todas partes. Estaban en todas partes, pero no podíamos interactuar con ellos. Había experimentado algo que de otra manera era imposible en esa cámara. Me encontré con los habitantes de una tierra sombra que nunca debería haber conocido.
Malditos extraterrestres de materia oscura, ¿y no pensaste que era algo que necesitabas saber antes de aceptar esto? Pregunté amargamente. Dijiste que todo lo que tenía que hacer era sentarme en un cuarto oscuro. Podría haber perdido mi audición. Podría haberme matado. Sí, parece que nuestra evaluación de riesgo inicial fue un poco equivocada, y estamos dispuestos a compensarte por ello financieramente, me dijo mientras la oía abrir una chequera. Siempre y cuando entienda que nada de esto invalida su exoneración de responsabilidad o acuerdo de no divulgación. Me burlé con disgusto, y busqué el cacao que me había dado. Era rico y delicioso, y me calmó un poco. Incluso si pudiera encontrar de alguna manera un abogado que tomara un caso tan extravagante, o un tribunal que lo escuchara, ¿qué oportunidad tendría en un juicio contra una firma con los recursos para literalmente doblar las leyes de la física a su antojo? Sí, lo entiendo, asentí con un suspiro abatido. Desde entonces, he sido una mujer ciega que tiene miedo de la oscuridad. Ahora duermo con la luz de mi dormitorio encendida y siempre llevo una luz LED en mi bolso, porque si estoy a oscuras demasiado tiempo empiezo a sentir esa misma respiración cálida y fétida en la nuca. Creo que la señora Noir tenía razón en que hay algún tipo de efecto secundario involucrado en esto. Las criaturas de las sombras y yo nos conocemos ahora, y no podemos ignorarnos. Esto nos ancla en la realidad del otro lo suficiente para que ya no necesitemos la oscuridad profunda para interactuar. La oscuridad normal es suficiente para que empecemos a percibirnos débilmente el uno al otro. Tal vez no me quieren hacer daño, tal vez me temen tanto como yo a ellos. Pero no creo que sea así. Tal vez sea porque son muy extraños, pero no puedo pensar en ellos más que en monstruos. Supongo que un día, cuando las luces finalmente se apaguen, lo averiguaré con seguridad,